Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida entonces de nuevo a su segunda clase de filosofía. Entonces, nosotros ya habíamos abordado sobre la ética, el concepto y el proceso moral la clase pasada y también hablamos sobre la ética en la antigüedad. Entonces, el día de hoy vamos a retomar el proceso con la ética de la Edad Media, ¿listo? Entonces vamos a empezar con la ética medieval. Entonces, para hablar de la ética medieval es importante retomar la desintegración del Imperio Romano, ya que después de que cae el Imperio Romano, la que se apropia como tal de los conceptos a nivel mundial es la Iglesia. Entonces la Iglesia asemeja y coge el concepto de ética. Entonces la divide en dos factores. Uno, que es la doctrina, las doctrinas clásicas de la felicidad. Cuando hablamos de la doctrina de la felicidad, es el fin de actuar frente a la humanidad. Entonces, aquí es donde se busca y se reconoce el bien y lo que nos hace felices. Entonces, ¿qué nos hace felices? ¿Qué nos indica a que sigamos siendo felices? Entonces, esa fue uno de los procesos en los cuales se aclararon a la hora de. Entonces, ya para el segundo momento, vamos a hablar de la doctrina cristiana, porque obviamente los católicos asemejan este proceso después de la muerte de Cristo, entonces asemejan bajo los evangelios y los procesos. Entonces, ellos creen que la ética se relaciona a partir de la divinidad. Entonces, si hay algo divino, hay que ponerlo en ética para nosotros reconocernos como personas. ¿Listo? Entonces, asimismo vemos postulado el segundo proceso, ¿cierto? Que tiene dos corrientes. Entonces, en estas dos corrientes encontramos la patrística, ¿cierto? La patrística nos habla sobre los maestros. Ellos tenían que intervenir a la hora de aprender y enseñar las escrituras y la religión. Entonces, la ética se convierte en un trasfondo religioso. Entonces, si usted actúa bien, llegan las cosas a bien. Dios lo va a querer a bien. Entonces, ese es el trasfondo de la ética. Si no hubiera un Cristo, ejemplo, la ética lo hubieran cogido los filósofos. Y los filósofos lo hubieran llevado por otra ocasión, la felicidad en ese caso. ¿Cierto? Como lo habíamos indicado con Sócrates y con Aristóteles. Entonces aquí evidenciamos que ellos toman, ¿cierto? Los franciscanos, los primeros jesuitas, toman las escrituras con el fin de cambiar ese sentir de ética. Entonces hablamos de una escolástica. Entonces la escolástica son las acciones que nos determinan a partir de cultivar las mejores acciones morales. Si yo cultivo apoyo, ¿qué voy a recibir? Un apoyo. Pero si yo cultivo odio, voy a recibir odio. Entonces, esta fue una de las grandes principales formas que tuvieron los procesos de la iglesia y los procesos morales y éticos de la Edad Media, ¿cierto? Entonces, evidenciamos también que hay un fin. Entonces, el fin último del actuar humano es la claridad que se concibe al vivir en el Evangelio. El hombre accede a la misión de Dios. Si usted accede a la misión de Dios, recibe la máxima plenitud y el bien supremo. Entonces se vuelve la persona más ética del mundo. ¿Ven cómo cambian la ética? La ética antigua era vista más por un equilibrio del cuerpo, pero aquí ya es regida por la iglesia, ya es regida por una plenitud y por el bien supremo. Entonces, también se retoman dos pensadores súper importantes dentro de la ética medieval. Uno, ¿cierto? Es San Agustín, nuestro amigo San Agustín. Entonces, San Agustín nace en el 354 después de Cristo y muere en el 430 después de Cristo. Entonces,
nace en Tagaste. Entonces Tagaste era uno de los reinos del Imperio Romano. Afortunadamente nosotros ya no conocemos de eso porque eso fue hace muchísimo tiempo. Entonces él fue santo padre, doctor, filósofo y obispo. Él determinó la ética y dijo, la ética es una herramienta súper importante que se divide en dos funciones, ¿cierto? Además de que él fue uno de los 4 más importantes de la iglesia cristiana. Gracias a él se reconocen tantas citaciones bíblicas que hoy se traducen en diferentes partes del mundo. Entonces, una de ellas es la ética agustiniana, es hacer valer la conquista de la felicidad. ¿Sí ven? La conquista de la felicidad. ¿Por qué él diría eso? Porque él retoma los escritos de Aristóteles y de Sócrates. Entonces es un filósofo que dice, es verdad, si usted no tiene ética, no tiene felicidad. Entonces eso es lo que nos conduce a todos, a lo que debemos de hacer, a lo que debemos hacer, pero dice San Agustín, a la gracia de Dios. Si usted no hace las cosas a la gracia de Dios, no va a encontrar la conquista y la felicidad y su propia ética. Entonces nos inculcan la religión dependiendo la ética. Vemos entonces nuestro segundo pensador, que es Santo Tomás de Aquino. Entonces aquí mi amigo Santo Tomás. Entonces Santo Tomás de Aquino nació en 1224 y murió en 1274. Perdón, 1224 y murió en 1274. Fue un italiano teólogo. Cuando se dice teólogo, es estudio de la Biblia, estudios bíblicos, estudio de la teología, el estudio del poder que tiene la palabra de Dios frente a las acciones de la humanidad, ¿cierto? Y fue un gran filósofo. Pero este teólogo fue un prócer súper importante porque él sacó 2 importantes ideas. Uno fue la reforma a la tradición escolástica como modelo de ética. Si usted controlaba el modelo ético, controlaba el pensamiento de la gente, ¿cierto? Entonces aquí era donde si usted es pecador, que es el segundo concepto, si usted es pecador, hay que darle un castigo. Pero a las personas que son buenas personas, hay que darles virtudes morales, de moralidad. Entonces aquí nace, gracias a Santo Tomás de Aquino, nacen los arraigos, nacen los golpes, nacen las malas acusaciones frente a las acciones de los pecadores. Entonces acá vemos una de las acciones más tétricas y más horribles, ¿cierto? Que son los imperios a causa de las muertes de la iglesia. Entonces acá vemos cómo el Señor está sufriendo, obviamente, ¿cierto? La rueda de equinoccio, que era la rueda del pecado, amarraban pies y manos y hacían que girara con el fuego hasta que dijera la verdad, ¿cierto? Hasta que dejara de pecar. Aquí obviamente lo partían, ¿cierto? Lo partían hasta que en un momento le cortaban las cuerdas y automáticamente se partía a sí mismo. Entonces, otro de los procesos de castigo era amarrarlo y desprender de sus miembros cada parte, ¿cierto? Brazos, piernas, hasta que conseguían decir la verdad. Esto se fue como... estos procesos, estos castigos pecadores, fueron un proceso de mortandad terrible para lo que fue Europa, porque los reyes sacaron provecho a esto. Entonces ellos aprovecharon del momento y cada vez que alguien decía una mentira, entonces lo castigaban de una manera hasta que les dijera la verdad. Entonces, y este era el más crudo. Entonces amarrar por caballos a cada extremo hasta que dijera la verdad. Y si no, los caballos se extendían hasta que el hombre, ejemplo, si fue lo que lo mató, lo violó, robó, lo desprendía. Entonces hay que entender que el castigo viene desde el proceso de Santo Tomás de Aquino, este señor que vemos aquí, ¿cierto? Entonces vamos a finalizar entonces nuestro proceso de ética medieval. Necesito que esto me hagan un mapa conceptual, por favor, conceptual. Cuando hablo de un mapa conceptual, obviamente es teniendo los aportes, los conceptos. Ya si usted quiere dibujar, le voy a permitir. Si usted quiere recortar, hágalo. ¿Listo? Pero sea moderado, por favor.
un trabajo de calidad. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, una feliz tarde y que Dios los bendiga.